Hola amigos, bienvenidos a De Clase en Clase, espacio donde hablamos de todo un poco, de la vida dentro y fuera del aula. El tema de hoy es algo que a todos hemos experimentado, pero rara a la vez analizamos: los comportamientos aprendidos. Exacto, hoy vamos a hablar de cómo esos comportamientos que aprendemos sin darnos cuenta, ya sea en la escuela, en la casa o por simple repetición o experiencia. Bueno, a ver, comencemos con lo básico. Ustedes, amigos, ¿qué creen que son los conocimientos aprendidos? Brandon, iniciamos contigo. Yo pienso que son los comportamientos que vemos de otras personas, actividades o acciones que realizan y a nosotros nos llaman la atención y guardamos para nosotros mismos. O pueden ser actividades que a base de experiencias o cosas que hacemos constantemente, lo repetimos una y otra vez hasta que se nos hace un hábito. Ok, Dana, dinos tú qué piensas al respecto. Pues yo opino que los comportamientos aprendidos son aquellos que se adquieren a través de la experiencia o la práctica. Estos pueden ser habilidades motoras básicas o conductas más complejas, y esto empieza desde hablar o leer o incluso hasta conducir, ¿no? Que tienes que aprender. Con la práctica pues ya puedes manejar en un entorno más abierto. Y Karen, ¿tú qué piensas de todo esto? Pues yo creo que los comportamientos aprendidos es algo que inconscientemente tenemos, como el caminar, el aprender a leer, y son cosas que otras personas nos enseñan, y esas enseñanzas que ellos nos dan es igual de cómo a ellos se los enseñaron. Entonces también creo que ahí hay un tema generacional. Alondra, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Básicamente es lo que aprendemos con la experiencia y lo que hemos estado haciendo. En mi opinión, es lo que vemos, lo que practicamos o lo que nos han enseñado, no necesariamente que nacemos sabiéndolo. Ok, amigos, todas sus definiciones son correctas. Básicamente, un comportamiento aprendido son todas esas conductas que adquirimos por repetición, observación o experiencia. Realmente no nacemos con ellas, sino que las copiamos de nuestro entorno. Bueno, a ver, ahora ustedes díganme, los comportamientos usualmente se pueden aprender en muchos lugares: la familia, la escuela, redes sociales, amigos, etc. Entonces, ustedes díganme algún ejemplo de algún comportamiento aprendido que tengan. Pues un ejemplo de comportamiento aprendido para mí, pues yo creo que es pues manejar. Obviamente para después salir a manejar, pues tienes que tener práctica meses antes para poder no poner en riesgo a la sociedad. ¿Y alguien de aquí ya sabe manejar? ¿Sí? Sí. ¿Y les enseñaron? ¿Cómo aprendieron? No, pues a mí me enseñó mi tía. Mi tía me enseñó y pues aprendí. Tuve que aprender. La necesidad. ¿Y a ti? A mí me enseñó mi papá. Muy bien, sí, es algo que tenemos que aprender de otras personas. En mi caso, diría que un comportamiento adquirido vendría siendo hábitos de mi papá. Bueno, también pienso que desde niño se te pegan muchas cosas, como cuando eres un bebé y te metes cosas a la boca. Y en mi caso, hasta el día de hoy es un hábito que no me puedo quitar. De vez en cuando estoy estresado, simplemente quiero hacer algo, tomo alguna cosa que esté a mi alcance y me lo meto a la boca. Y Cosas muy sí, explícitas. tal vez es algo raro, y viéndolo, pues lo adquirí de mi papá. Él también lo hacía en el tiempo que convivía con él, llegué a verlo mucho tiempo. Y otra cosa, podría decir que hasta la forma en la que él habla. Antes no lo había pensado, pero es algo que sí, el tono de voz, la forma en la que me río, cosas de ese estilo, las adquirí de él. Y no lo sabía, no sé si se puede heredar, que no creo, sino simplemente lo adopté para mí mismo. Sí, exacto. Bueno, yo podría ejemplificar algo que dicen muchos, ¿no? En México, ¿no? Los acentos, que en varias partes de la República los acentos son de distinta forma, ¿no? Yo siento que es por cómo lo aprendes, cómo lo ves en tu familia y lo vas repitiendo. En mi caso igual yo siento que tengo un acento ahí distinto a los chilangos, ¿no? Que dicen que hablan como cantadito.
Y no sé, otro comportamiento aprendido, por ejemplo, en la escuela. Antes de comenzar este podcast, igual hablamos un poquito del tema y lo que comentaba alguien que era las calificaciones en la escuela, ¿no? Que es muy importante tener buenas calificaciones, porque aprendemos que el tener un 10 o una calificación aprobatoria es símbolo de que lo estamos haciendo bien, cuando muchas veces puede que no sea así, o incluso si pues no tuviese una calificación buena, pues no tiene nada de malo, o sea, pues simplemente no es tu fuerte, pero pueden haber otras cosas que tal vez tú seas mejor en ese ámbito y puedas aprenderlas de mejor manera. Yo creo que un comportamiento aprendido para mí es aprender a hablar un idioma como el inglés, ya que no, pues aquí en México no nacemos usualmente con eso y no necesariamente tenemos que aprenderlo, pero ya comúnmente es muy... ¿Necesario? Es que no es necesario, pero ya no lo obligan Igual, en los trabajos o en la escuela, entonces yo creo que eso más que nada es un comportamiento. Bueno, la verdad, como lo mencioné antes, los comportamientos vienen del entorno que nos rodea. Entonces, la verdad es que yo, Valentina, siento que tengo un comportamiento aprendido, por llamarlo de alguna forma, bastante agresivo, yo creo, porque en la vocacional tenía un profesor que cuando nos equivocábamos siempre nos decía que nos iba a patear los ojos, en forma de broma, obviamente, nunca lo hizo, pero eso de la repetición de que lo estuve escuchando y pues esa experiencia se me quedó decir, y cada que algo me estresa o que alguien me hace enojar, la verdad es que yo digo como en tono de broma obviamente, que le voy a patear los ojos porque pues fue algo que aprendí de alguien con el que conviví demasiado. Bueno, también queremos saber si los cambios, o sea, si ustedes creen que estos conocimientos adquiridos o aprendidos se pueden cambiar y el cómo es que los podrían cambiar, o si ustedes han tenido alguno que se dieron cuenta que tal vez no era muy bueno y que optaron por cambiarlo. Desde mi experiencia diría que la forma más fácil de notar esos comportamientos que no son beneficiosos es cuando una persona te lo dice. Una persona te dice que que no le gusta lo que haces, que le parece incómodo, cualquier razón. Como que no te das cuenta hasta, pues vaya, hasta que lo recibes de forma de una crítica. También diría que que lo puedes cambiar o también puedes adoptar otro, porque no solo es necesario cuando somos niños, sino que en cualquier etapa de nuestra vida vamos adoptando nuevos comportamientos y puede ser que dichos comportamientos reemplacen a otros que ya teníamos antes. Podría decirse que un hábito de estudio. Antes no nos gustaba leer, pero ahora por necesidad de tantas veces que un profesor nos deja leer un libro, se nos va haciendo un comportamiento. Y a medida que lo vamos desarrollando, se nos va haciendo más fácil. Entonces diría que el comportamiento que no teníamos, bueno, el hábito que teníamos de no leer, se cambia a medida del tiempo, dependiendo las necesidades que se nos presenten en nuestra vida. Pues yo considero que claro que se puede cambiar. Yo creo que no se puede romper porque ya lo aprendido no se rompe, pero sí se puede cambiar. Ya como había dicho aquí mi compañero Brandon, pues los comportamientos aprendidos es algo que durante muchos años tú vas adquiriendo conocimiento y como repito, o sea, no se rompe, simplemente evoluciona, los hábitos van cambiando y conforme a esos hábitos pues vas evolucionando qué es lo que vas a hacer o qué es lo que ya vas a dejar de hacer con base a esos comportamientos. Y yo creo que a mi experiencia, pues lo que nunca voy a romper o a cambiar, pues yo creo que va a ser, no sé, supongamos el ejemplo otra vez de manejar, ¿no? Como tengo necesidades, entonces, pues sí, no. Creo que ese punto jamás se me va a olvidar porque lo aprendido pues jamás se olvida. Bueno, pues yo quisiera confesar que tengo un comportamiento aprendido que no me gusta tanto y quisiera cambiar porque sí, igual creo que no se puede romper, es muy difícil romper con algo que ya aprendiste
Sin en cambio, creo que sí lo puedes mejorar con el tiempo y puedes adaptarlo a la vida que llevas al momento. El comportamiento que yo tengo es llegar tarde. Siempre llego tarde a todos lados y pues la gente sí se molesta porque hay personas que les gusta que lleguen puntuales a la hora exacta, y si ya llegaste 2 minutos tarde, pues sí se sienten mal porque pues es su tiempo, ¿no? Es algo que yo aprendí en mi familia, que igual siempre llegábamos tarde y para ellos era como normal, entonces para mí también lo normalicé, pero creo que para cambiar o mejorarte como persona de esos comportamientos que podría decir que no son tan agradables a otras personas, es primero tener la mente abierta de, de recibir críticas, de decir, está bien, acepto lo que tú me dices, sé que tal vez no a todas las personas les agrada eso, y porque eres una persona que me interesa, voy a mejorar ese aspecto, porque al final del día no te lo dicen para hacerte sentir mal o que seas una mala persona, no, te lo dicen para que mejores. Llegar temprano pues es un hábito que todos deberíamos de tener, sin en cambio creo que muchos mexicanos no lo tenemos. Y pues sí, simplemente estar abierto a las opiniones de los demás, a las críticas constructivas, y pues nada. Bueno, yo concuerdo con todos que un comportamiento aprendido, pues con el tiempo se puede cambiar o romper, ya que, como lo mencionaba al principio, no nacemos con ello. Entonces, pues no se nos queda. Ok, lo importante, si tienes algún tipo de comportamiento aprendido que tú sabes que es negativo o que a la larga es perjudicial para tu día a día, siento que lo primero es cuestionarse, preguntarte como de, ¿este comportamiento realmente me ayuda o solo lo repito porque es algo que siempre he hecho? Entonces, finalmente podrías poner en práctica, o sea, si la respuesta es de, realmente no me ayuda, podrías empezar a poner en práctica, cambiarlo, y así como aprendimos todos estos comportamientos, pues los podemos cambiar, como lo mencionaron antes y al principio, no es algo con lo que nacemos, entonces no es, podemos romper con ello y no seguir como este mismo patrón. Y pues, a ver, Celik, la verdad es que has estado muy callada, entonces queríamos saber, ¿tú qué concluyes de todo esto? Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rufia Sierra de Celic y estuve un poco callada porque quería primero escuchar el punto de vista de todas y al final dar mi opinión. Bueno, pues el comportamiento aprendido nos permite a sobrevivir, prosperar y adaptarnos a lo que conocemos como vida. Nos da la capacidad de aprender nuevas habilidades, resolver problemas que a lo mejor antes no habíamos pensado y relacionarnos con otros, ya sea familiares, amigos o conocidos. En definitiva, yo siento que es lo que nos hace más humanos. Al final de todo, en la vida es aprendizaje, no solo en la escuela, sino en cada experiencia que aprendemos o cada error que cometemos y cada persona que conocemos. Mucho comportamiento lo repetimos sin ni siquiera darnos cuenta o pensarlo, pero lo genial es que siempre podemos cambiarlo. No estamos atados, nunca lo estaremos y nunca lo vamos a estar a lo que nosotros aprendimos en el pasado. Siempre va a ser nuestra decisión poder elegir si queremos repetir ese comportamiento o hacer algo diferente. Así que yo digo que la próxima vez que hagas algo en automático, pregúntate, ¿esto me ayuda o solo lo hago porque siempre ha sido así? Así que creo que nos deja una gran experiencia, una reflexión. Pues espero que les haya gustado y hayan disfrutado este episodio. Los invitamos a reflexionar más sobre sus propios comportamientos adquiridos y cómo han moldeado su vida hasta ahora. Así que hasta la próxima.